una gran bendición estar frente a ustedes una vez más y compartir la palabra de Dios. Así que vamos a ir a Éxodo, capítulo 14, versículo 21. El Señor me ha dado esta palabra para su iglesia en esta noche. Éxodo capítulo 14, versículo 21. La palabra de Dios dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Oremos donde estamos y digámosle: Señor Padre precioso, te damos gracias por esta noche, Padre amado. Gracias que nos permites estar en tu casa en este día. No es coincidencia que vengamos en este día, Padre precioso. Tú has preparado en tus planes infinitos que cada uno de nosotros estemos aquí. Así que toma el control en esta noche, y que todo lo que se hable aquí sea por tu presencia y sea guiado por tu Espíritu. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo y seas bienvenido a este lugar. Inunda cada corazón de las personas que estamos aquí y ministra con tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedir que salude al hermano que está al lado. Dígale bienvenido, dígale qué gusto verte en esta noche. A los tiempos que te dejas ver. Muy bien, ahora sí vamos a tomar nuestros lugares y vamos a atender a la palabra de Dios en esta noche. ¿Podemos poner este versículo en Nueva Versión Internacional, por favor? Si me ayudan, ¿cómo dice este versículo en Nueva Versión Internacional? Dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este. ¿Quién envió el viento recio? El Señor. ¿Quién? El Señor, ¿sí? Amén. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos nombres de Dios ustedes conocen o conocemos que menciona la Biblia? Hay una decena de nombres, ¿verdad? Aquí dice el Señor. Por ejemplo, la Biblia nos habla de los nombres, por ejemplo, Yahvé, Elohim, también Jireh, Adonai, Rafa, que significa sanador, y también Abba, cuando Jesús se dirigió a su Padre, Abba. En esta noche, mis queridos hermanos y amada iglesia, quiero enseñar o recordar uno de los títulos que tiene nuestro Dios poderoso. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 1. Vamos a dejar este pasaje de Moisés, déjenlo aparte, no se olvide de ese pasaje. Les voy a explicar por qué inicié con ese pasaje. Pero vamos ahora a Génesis capítulo 17, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy el Dios. ¿El Dios qué? Amén. Aquí, mis hermanos, Dios estaba presentando como un título que tiene Dios. En la parte que dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, de consulta médica, por lo general una forma de presentarse al médico dice: yo soy el doctor. El doctor, por ejemplo, el ejemplo de mi padre, el doctor Claudio Torres. Presenta su título que avala sus capacidades y después viene su nombre. Aquí Dios se presenta con su primer título, uno de los títulos que tiene Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, quiero explicarles la palabra maravillosa que dice Dios Todopoderoso. En el hebreo original, el hebreo antiguo de esta palabra Dios Todopoderoso, es la palabra El Shaddai. El Shaddai. Repita conmigo: El Shaddai. El Shaddai. Y esta palabra
La traduce la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional como todopoderoso, que lo puede hacer todo. Pero quiero enseñarles un poco más de esta palabra, porque no sé si le pasaba a usted, pero me pasaba a mí que cuando yo leía a Dios Todopoderoso, era como que, sí, Dios es todopoderoso, puede hacer todo, pero no me daba cuenta la magnitud de este nombre, de este título de Dios. El Shaddai tiene dos términos y son clarísimos. El primer término, Shaddai. El Shaddai. Wow, hermano Braita, es un experto en hebreo. El Shaddai. Primero el, segundo Shaddai. ¿Ya? El primero, el. No lo confundamos con el artículo que nosotros utilizamos para referirnos a un objeto o sustantivo. Cuando yo digo, por ejemplo, el parlante, el auto, el carro, utilizo para denominar un sustantivo. Pero esta palabra, viene la palabra hebrea el, de la raíz que quiere decir fuerza, poder, capacidad y comúnmente utilizada para referirse a Dios. Por eso aquí lo traduce Dios Todopoderoso, Él. Y el segundo término es Shaddai. Y a mí me encanta esta palabra, de la raíz Shad. ¿Y saben qué significa? Aquel que tiene pecho, aquel que nutre, aquel como una madre cuando tiene a su recién nacido, da de amamantar a su hijo. Esto significa aquel uno que nutre. Así que si nosotros unimos el término El y Shaddai, la traducción que me encanta es aquel que es todo suficiente, el autosuficiente, aquel que puede nutrir y satisfacer cualquier necesidad. El autosuficiente. A mí me encanta cuando escuché autosuficiente. ¿Saben por qué? Porque eso denota que Dios no depende de absolutamente nadie más para ser Dios. Su poder es incalculable, es infinito. No podemos definir a Dios porque Él es independiente. Él está sobre todas las cosas creadas. El Shaddai, el autosuficiente, el todo suficiente. Y quiero traer 3 promesas donde Dios habla del Shaddai. 3 promesas que Dios me dio para esta noche. Y vamos a ir a Génesis capítulo 17 y vamos a leer el versículo 1 y 2 en este mismo pasaje. La primera promesa dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí la palabra yo soy el Shaddai. Repita conmigo: yo soy el. Vive en mi presencia y sé intachable. Siguiente versículo: así conformaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. ¿Cuál es la bendición que le dio a Abraham? Te multiplicaré en gran manera. ¿Y por qué lo va a multiplicar en gran manera? Porque Dios es el Shaddai. Repita conmigo: porque Dios es el Shaddai. Por eso lo va a bendecir. Primera promesa que tiene el Shaddai para nosotros es bendición. Segunda promesa, Salmo. Vamos al Salmo capítulo 91, versículos 1 y 2. Salmo 91, versículos 1 y 2. Dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Primer versículo, volvamos al primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del. Aquí la palabra hebrea es el Shaddai. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Shaddai. La segunda promesa que tiene para nosotros es la protección, el abrigo, el cuidado. Así como cuando
nosotros crecemos, empezamos como unos niños y vamos creciendo y nos formamos como unos adultos independientes, ya podemos valernos de nosotros mismos, ya podemos ganarnos nuestro propio dinero, comprarme nuestras propias cosas. Ahora, pongamos el ejemplo de un padre de familia. El padre de familia ya es un ser independiente que puede valerse por sí mismo. Y es independiente a tal manera que ahora ya puede brindar protección a sus hijos. Porque él es independiente. ¿Cuáles son los dependientes? Sus hijos. Ellos necesitan de él. Aquí es lo mismo. Yo necesito del Shaddai porque él es independiente. Y yo dependo del Señor. Yo dependo de su protección y yo dependo de su cuidado. Como un niño pequeño que está aprendiendo aún a caminar, yo necesito de la protección del todo suficiente. Amén. Y tercera promesa del Shaddai. Job capítulo 33, versículo 4. Job capítulo 33, versículo 4. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Una vez más aquí el Todopoderoso es el Shaddai. Pongámoslo en Reina Valera, este pasaje. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo de El Shaddai me dio vida. La tercera promesa que tiene El Shaddai para nosotros es vivificación. Todo lo que hemos creído que está muerto, lo que creemos que ya no tiene esperanza, nuestros sueños y proyectos, el soplo de El Shaddai puede vivificarlos, puede traerlos a la vida. Estas son tres promesas que el Shaddai tiene para nosotros: bendición, protección y vivificación. Amén. Ahora sí, codelo al hermano que está al lado y dígale, ahora sí viene la parte más sabrosa del mensaje. Codelo, dile, ponga atención. No me interrumpas, dile. Muchas veces, mis hermanos, pensamos, o al menos a mí me pasaba cuando era pequeño, que cuando yo escuchaba la palabra de Dios decía, Dios Todopoderoso, un Dios omnipotente. Yo imaginaba un Dios, sí, inmenso, gigantesco, que lo puede hacer todo. Pero lo imaginaba que estaba a 10,000 kilómetros de distancia. Imaginaba que estaba en el cielo, allá en las nubes, en el universo, por allá, separados a unos 10,000 años de distancia. Y que nunca lo iba a alcanzar. Pero ¿qué le parece si yo le digo que el Shaddai está en usted y está en mí? Está dentro de mí y dentro de usted. ¿Qué pensaría? ¿Que estoy loco? Pues estoy loco por la gloria del Señor. Este pasaje nos explicaba el pastor en la parte que dice soplo, viene de la palabra rúa, que es el Espíritu de Dios. Aquí Job dice, el rúa de El Shaddai me dio vida. El Espíritu Santo también es el Shaddai, que puede satisfacer cualquier necesidad que yo tengo. Amén. Y dice la palabra de Dios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Rúa de Dios cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo. Así que el Espíritu de Dios está en usted, dentro de usted y dentro de mí. Y por lo tanto, el Rúa del Shaddai está dentro de mí. El Shaddai no está a 10,000 kilómetros de distancia, mi hermano. Está dentro de mí, está en usted. El que todo lo suple, el todo suficiente.
Y para acotar un poquito más en esta parte, vamos a Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Lo voy a buscar aquí porque no alcanzo a ver aquí el monitor. Es la falla de uno nacer con ojos bonitos que tienen que estar atrás de una vitrina para poder ver. O si pueden hacer más grande. A ver, Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Éxodo 3:13. Les voy a leer en Reina Valera. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Cómo se presentó el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aquí se presenta con el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Y la raíz aquí de la palabra original es Yahvé. Yahvé. Pero aquí quiero enseñarles algo muy interesante de la palabra Yahvé. La palabra Yahvé ya es traducida al español para que nosotros podamos pronunciar esa palabra. En el hebreo original, la palabra Yahvé, una costumbre del hebreo antiguo, era escribir solo consonantes y sin las vocales. Cuando nosotros pronunciamos Yahvé, ya tenemos dos vocales, tenemos la A y tenemos la E, por eso es pronunciable. Pero en el original, las letras consonantes de la palabra Yahvé son la letra Y, H, V y H. Repito una vez más, la Y, la H, la V y la H. Ahora yo le reto a mi hermano que intente pronunciar esa palabra. A ver, inténtelo. Inténtelo. Esa palabra es impronunciable. ¿Y por qué traigo a cotación el nombre de Dios? Porque aquí hay algo muy interesante. Muchos teólogos apuntan a lo siguiente, que estas palabras, el sonido de estas palabras juntas, de estas letras juntas, suenan como un respiro. ¿Cómo pronunciaría? Meta aire por su nariz, metan aire por su nariz y bótenlo. Ese es el nombre de Dios, de Yahvé. La característica de Dios es un respiro, un aliento. Yahvé. Esa es la naturaleza de nuestro Dios, un respiro, un viento. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que respira alaba a Jehová, porque desde el momento que nacemos y damos nuestro primer respiro, alabamos al Señor. La presencia de Dios. Y ahora sí, mi hermano, regresemos. ¿Se acuerdan del primer versículo que les mencioné? Éxodo capítulo 14, versículo 21, en Nueva Versión Internacional. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Aquí la palabra dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase
por recio viento oriental toda aquella noche. En Nueva Versión Internacional dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que hizo retroceder el mar. Adivinen qué, mis hermanos, toda la palabra de Dios es perfecta y, como dice nuestro pastor, es exquisita. Aquí la palabra el Señor es la palabra Yahvé. Envió sobre el mar un recio viento. ¿Y saben qué palabra es esto? El Rúa de Dios. El respiro de Dios envió el Rúa de su presencia. ¿Y qué pasó? Separó el mar en dos y el pueblo de Israel pudo pasar. Mi hermano precioso, si usted tiene problemas o dificultades, lo que usted no necesita preocuparse. Usted lo que necesita es el Espíritu Santo. Necesita el Rúa de Dios, del respiro de Dios, de Yahvé. Necesita el Rúa de Dios. Y todos los grandes milagros que vemos en el Antiguo Testamento, estuvo la presencia de Dios. Cuando Josué conquistó Jericó y cayó las murallas, ¿saben por qué lo pudo hacer? Porque Dios es el Shaddai. Repita conmigo: porque Dios es el Shaddai. ¿Por qué Josué pudo orar cuando estaba persiguiendo a sus enemigos y oró para que el sol se detenga en un lado y la luna en otro lado y todo ese día no anocheció? ¿Saben por qué pudo hacerlo? Porque Dios es el Shaddai. ¿Por qué Caleb, siendo ya anciano, pidió la tierra más difícil que conquistar, donde estaban los gigantes? ¿Saben por qué pudo conquistar esa tierra difícil? Porque Dios es el Shaddai. ¿Por qué David pudo vencer a Goliat siendo un pastor de ovejas sin experiencia en el ejército? ¿Saben por qué? Porque Dios es el Shaddai. ¿Por qué la columna de fuego acompañó a Israel? ¿Por qué la nube los acompañó en el día? Porque Dios es el Shaddai. ¿Y por qué brotó agua de la peña en el desierto? ¿Por qué? Porque Dios es el Shaddai, aquel que todo lo nutre y todo lo satisface. Y una característica de estos personajes, de Josué, de Caleb, de David, de Moisés, que hicieron grandes milagros, es porque estaban llenos de la presencia de Dios, del respiro de Dios. El Rúa del Shaddai estaba con ellos, el que todo lo satisface, el autosuficiente. Así que, mi hermano precioso, yo no sé qué problema tendrá usted, no los conozco. Yo no sé qué es lo que le quita los sueños por las noches, yo no sé qué le aflige o qué le preocupa. Yo solo sé que el Espíritu Santo es el Shaddai, el Rúa de Dios es el todo suficiente. Todo lo que yo necesito en mi vida es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el Shaddai, va a satisfacer cualquier necesidad económica, necesidad de sanidad, necesidad de paz, necesidad de liberación, de milagros. Él lo va a hacer, cualquier cosa que usted necesita, Él lo va a hacer. Porque esa es la definición del Shaddai, aquel que puede satisfacer y nutrir cualquier necesidad que yo tenga. Así que, mi hermano, lo que voy a decir es medio grosero. Así que guarde su corazón conmigo, ¿ya? Y si se resiente, perdóneme. Guarde su corazón. No me importa qué necesidad tenga usted. Y algunos ya se resintieron conmigo, ya me vieron mal face. Déjenme terminar. No me importa qué necesidad que usted tenga, porque yo sé que el Shaddai puede satisfacer esa necesidad que usted tiene. Cuando yo digo no me importa, no quiero decir que soy antipático o que no siento el dolor ajeno.
Digo, no me importa porque tengo un Dios todopoderoso, autosuficiente. ¿Para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a quitar el sueño si Él puede hacerlo todo? Si Él lo satisface todo. Así que mi hermano, la respuesta a toda dolencia y toda necesidad es: recibe el Rúa de El Shaddai, el soplo. Yahvé, esta es su característica. Es la naturaleza de Dios desde el principio. Así que mi hermano precioso, no sé cuántos en esta noche quieren recibir del Rúa del Shaddai. Amén. Así que voy a pedir que nos pongamos de pie en el lugar donde estamos. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a pedir que el Rúa de Dios descienda sobre este lugar. El Shaddai está aquí. El Rúa de Dios está aquí. Yo no sé qué dolor tenga usted, mi hermano precioso. Yo no sé qué problema tiene. Lo que sí yo puedo decirle, la solución es el Rúa del Shaddai, el todo suficiente, el que todo lo nutre, como a un niño pequeño. Cuando una mamá amamanta a su bebé pequeño, se preocupa por él, está pendiente de él en todo lo que necesita, cuando se enferma, cuando se cae, cuando tiene hambre, cuando tiene dolor, cuando tiene sueño, cuando tiene frío. Así es el Shaddai. El Shaddai se preocupa por cada necesidad que tengamos. Y como les decía, no está a 10,000 kilómetros de distancia. Él está aquí. Él está aquí en esta noche. Y es la respuesta a todo dolor y a toda preocupación. Lo único que debemos hacer es aceptar el soplo, el Rúa del Shaddai.